Buenas noches. Esta actividad es la asignación a cargo del docente. Mi nombre es Jennifer Díaz y vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Para esta actividad vamos a manejar dos conceptos importantes. Uno es futilidad y el otro cuidados paliativos. La primera se refiere a la cualidad del acto médico cuya aplicación a un enfermo está desaconsejada, porque es clínicamente ineficaz o no va a mejorar el pronóstico o no va a generar ningún cambio ni positivo ni negativo en el paciente. Esto es como hacer cualquier intervención innecesaria ya en un paciente terminal, por ejemplo, que es dado de alta por máximo beneficio. Y los cuidados paliativos es el cuidado activo e integral del paciente cuya enfermedad ya no responde a ningún tratamiento o alguna terapéutica médica. Y bueno, sus fundamentos es el alivio del dolor y otros síntomas acompañado y considerando las necesidades psicológicas, físicas y sociales, espirituales del paciente. Esto con el objetivo de maximizar la calidad de vida del paciente y de los familiares. Como les mencionaba, el tema a tratar es cáncer de mama. El cáncer de mama es una neoplasia mayormente frecuente en las mujeres, sin embargo, también está presente en los hombres en una relación 3:1. El cáncer de mama a menudo compromete las células glandulares mamarias y los conductos y los lóbulos, básicamente, y se divide en cánceres, carcinomas in situ y cánceres invasores. La etiología o los factores de riesgo para desarrollar este cáncer son multifactoriales. Están relacionados, por ejemplo, a una edad avanzada. Sin embargo, también hay cáncer en mujeres jóvenes que tengan antecedentes de cáncer en la familia, sobre todo directos como mamás, hermanas, abuelas. Esto aumenta la posibilidad de que una persona desarrolle el cáncer de mama. No haber tenido hijos, el inicio de la menstruación a edad temprana, un embarazo después de los 30 años, ya haber tenido otro tipo de cáncer como en matriz o en ovarios, que la menopausia sea después de los 55 años, que empiecen la terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica de uso muy prolongado, que haya obesidad, que hayan tenido contacto con radiación, por ejemplo, en caso de que ya hayan tenido cáncer previamente de un lado y que se hayan expuesto a radioterapia, también aumenta la probabilidad de que se presente del otro lado por esta radiación. El tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo aumenta la probabilidad de su presentación, así como la ingesta de grasas saturadas. Bueno, la clasificación que habíamos mencionado, el carcinoma in situ es la proliferación de células cancerosas dentro de los conductos o los lobulillos sin invasión del estroma, que es el resto del tejido mamario. Y existen dos tipos, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. El primero se detecta generalmente en una mamografía y puede afectar una pequeña o amplia área de la mama, y con el tiempo se puede desarrollar focos, o sea que son diferentes como nódulitos y bueno, van a ser de invasión microscópica. El segundo es amenoma multifocal, que quiere decir que no solo en un solo lugar va a desarrollarse, sino en varias partes. Puede ser incluso bilateral y bueno, también se divide en clásico y pleomorfos. El carcinoma lobulillar invasivo o el cáncer invasivo comienza en las glándulas productoras de leche, que son las que están más cercanas al pezón, como vemos aquí en la imagen. Estos son los conductos lactígrafos y este cáncer puede aumentar su área y puede generar lo que se llama metástasis, que es cuando invaden más área o incluso otros órganos y sistemas del cuerpo humano. Es más difícil de detectar en un examen físico, o sea, cuando se hace la revisión mensual de las mamas, que es lo que se recomienda, y bueno, esto es visible en estudios nada más por imagen. Y
se presenta de forma bilateral, o sea, en las dos mamas. El cuadro clínico, ¿cómo podemos considerar que es cáncer de mama? Bueno, va a presentar ciertos síntomas o cambios en la consistencia de la glándula mamaria, va a haber endurecimiento o puede haber endurecimiento, hendiduras, ya sea de un solo lado o varias hendiduras pequeñas que se le conoce como piel de naranja, erosión en la piel o cambios en la textura, color y forma de la piel. Hay enrojecimiento, puede haber ardor, sí hay dolor también. Puede haber flujos desconocidos saliendo del pezón, múltiples huecos, como ya les había mencionado, protuberancias o que salgan como granitos, bolitas, bultitos. Va a haber aparición o puede haber aparición de las venas o van a resaltarse más las venas en el seno. El pezón puede retraerse o hundirse, asimetría que una mama se vea más grande que la otra o cambie de forma incluso. Entonces, la primera forma de diagnóstico es con el examen mensual de mama, que se hace en el espejo y en diferentes posiciones. La segunda parte es con una mamografía y si hay algún cambio en la mamografía se realiza una biopsia que saca tejido y al final un estudio inmunohistoquímico de la paciente o del paciente. El diagnóstico prehospitalario normalmente es poco frecuente que lo encontremos como la imagen de arriba o que los pacientes nos llamen por eso, que empiecen a tener, es relativo a tener dolor o el dolor ya sea bastante insoportable y nos van a referir cambios, dolor, coloración, endurecimiento, todo lo que vimos en el cuadro clínico o algunas cosas. Y a la exploración física podemos encontrar esto, tal vez no el cáncer tan avanzado como en la imagen, pero sí algunos cambios y bueno, el tratamiento va a ser enfocado a derivarla a un centro hospitalario adecuado. Si ya tienen el diagnóstico, normalmente ya la paciente, aparte de tener el diagnóstico, ya habrá pasado por quimio o por radioterapia o incluso una cirugía que se le llama mastectomía. Puede haber sido unilateral o bilateral. Esta cirugía retiran todo el complejo de la mama, todo el tejido, incluyendo los ganglios linfáticos de axila y de alrededor del seno. El problema en verdad radica, como ya le habíamos mencionado previamente, en cuando la paciente ya tiene metástasis y el oncólogo decide que ya no hay más que hacer o ya se vio que ya no responde a ningún tratamiento como quimio o radio y se le da de alta por máximo beneficio. Entonces vamos a encontrar a la paciente en una etapa terminal en casa. Dentro de los estadios que podemos encontrar en el cáncer son 4. El primero es el tumor está definido en un solo lugar, no ha invadido más. En el estadio 2 ya creció. En el estadio 3 invadió ya los ganglios linfáticos. Y en el estadio 4, que es ya la metástasis, ya invadió ganglios linfáticos y hay múltiples tumores en la mama o en ambas mamas. El manejo prehospitalario va a ir enfocado, luego, si las encontramos sin un diagnóstico, pues bueno, hacer el traslado y todo el soporte que requiera de analgesia. Si ya la paciente está en casa, normalmente les digo, va a estar con cuidados ya paliativos o necesita que se le hagan cuidados paliativos, que es pues minimizar el dolor, el sufrimiento psicosocial y espiritual y físico que tiene la paciente. El manejo es ponerlo cómodo o cómoda, tal vez realizar las menos intervenciones posibles y también ofrecer un soporte a la familia de lo que va a pasar o lo que está pasando y respetar los deseos del paciente. Esto es muy importante. Si el paciente ya no quiere que le hagamos ningún procedimiento, no hacerlo. Con base a lo que ya escuchamos antes, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si la paciente ya tuvo alguna mastectomía o tiene el cáncer todavía de un solo lado, tener cuidado de no tomar de ese lado la tensión arterial si es que nos deja hacer alguna intervención porque vamos a encontrarla con linfedema o con mucho dolor en esa área, en ese brazo, en esa extremidad. Si tiene catéter venoso central, tener cuidados necesarios es que vamos a pasar a analgesia. Estos pacientes normalmente ya son medicados con opioides debido al dolor bastante fuerte. Seguir las recomendaciones que le haya dado su médico, si es que nosotros vamos a administrar más o ayudar a la familia a administrarlo.
Respetar los deseos del paciente, vuelvo a ser insistente con esto. Los pacientes ya suelen estar multifuncionados, entonces si nosotros queremos colocar una vía intravenosa, considerar el sitio más adecuado, repito, no el lado afectado, y bueno, que el TCU debe tener capacitación o de preferencia estar capacitado en tanatología para poder llevar y ofrecerle apoyo a los familiares. Es un tema muy complejo, implica varios procesos médico-éticos legales, sin embargo, podemos acompañar al familiar y al paciente sobre todo. Lo difícil del manejo de enfermedades terminales no es el final de la enfermedad, sino todo el largo camino que ya recorrió el paciente y los familiares, el sufrimiento que esto conllevó, el desgaste físico, emocional y espiritual, por lo cual a veces los deseos del paciente ya están previamente expresados y los conocen los familiares. Si llegasen a no respetar a los familiares, es nuestra obligación respetar el deseo del paciente. Hay que mantener al paciente lo más cómodo posible, explicarle a los familiares la decisión del paciente y por qué es importante tomarla en cuenta. De mi parte es todo. Les dejo la bibliografía si gustan consultarla. Gracias.